El 15 de enero de 2009, un evento que parecía ser una tragedia inminente terminó convirtiéndose en uno de los mayores milagros de la aviación moderna. El vuelo 1549 de US Airways despegó del aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, con destino a Charlotte, Carolina del Norte. La aeronave era un Airbus A320 con 155 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. El vuelo parecía ser una rutina más para los pasajeros, pero, en cuestión de minutos, el vuelo se transformó en uno de los momentos más dramáticos en la historia de la aviación. Poco después del despegue, aproximadamente 3 minutos después de haber dejado la pista, el avión se encontró con una situación que parecía imposible de superar. El vuelo se encontraba a unos 2.800 metros de altitud cuando, de repente, la aeronave colisionó con un enjambre de gansos canadienses. El impacto fue devastador, causando daños significativos a los motores del avión, lo que resultó en la pérdida inmediata de potencia. El impacto con los gansos causó daños fatales en ambos motores, lo que hizo que el avión quedara completamente sin propulsión. Imagina el pánico a bordo, con el avión cayendo sin control, mientras los pasajeros probablemente sentían la gravedad de la situación. En cuestión de segundos, la tripulación se vio frente a una situación extremadamente crítica, sin poder contar con los motores para mantener la aeronave estable. En lugar de dirigirse al aeropuerto más cercano, el comandante Chesley Sully Sullenberger y el copiloto Jeffrey Skiles tomaron una decisión que salvaría todas las vidas a bordo. Sabían que regresar a La Guardia o al aeropuerto internacional de Newark era imposible debido a la falta de tiempo y la baja altitud. El único camino viable, pero extremadamente arriesgado, era aterrizar directamente en el río Hudson, que pasaba por Nueva York, un escenario improbable y peligroso. La historia del vuelo 1549 está marcada por la habilidad excepcional de Sully, quien, a pesar de todas las dificultades, logró mantener la calma y tomar decisiones rápidas. Su experiencia de años de vuelo fue crucial para salvar vidas en ese momento de pánico total. Para comprender cómo logró una maniobra tan audaz, es importante entender el contexto técnico de la situación. La pérdida de ambos motores significaba que el avión ya no tenía suficiente energía para seguir volando, y las opciones de aterrizaje eran escasas. El mando de Sully al copiloto fue directo: «Prepárate, vamos a aterrizar en el río». En ese momento, todo el peso de la responsabilidad recayó sobre los hombros de Sullenberger, un piloto de 57 años con una carrera que lo había preparado para momentos como ese. Sabía que si tomaba la decisión equivocada, las consecuencias podrían ser fatales. Antes de tomar esa decisión radical, el comandante tuvo una breve conversación con la torre de control. La conversación fue breve pero cargada de tensión. El control de tráfico aéreo no creía que fuera posible aterrizar en el río, sugiriendo que intentaran regresar al aeropuerto. Sin embargo, Sully y Skiles eran conscientes de que el tiempo estaba en su contra, y el río Hudson sería la única opción viable. En cuestión de minutos, la tripulación del vuelo 1549 tendría que tomar una de las decisiones más difíciles de sus vidas: aterrizar en el río o intentar una alternativa que podría no ser segura. Este momento fue, sin lugar a dudas, una prueba de habilidad y resistencia para todos los involucrados. El avión estaba sin motores, la velocidad disminuyendo rápidamente y el tiempo se agotaba. El vuelo estaba a punto de convertirse en una tragedia, pero las habilidades excepcionales de Sully y el apoyo de su equipo evitarían lo peor. En este video exploraremos todos los detalles de lo que ocurrió ese día fatídico, cómo la tripulación logró mantener la calma en una situación de total desesperación y cómo una simple decisión salvó 155 vidas. Este evento generó debates y cuestionamientos sobre la aviación y la importancia de la experiencia de los pilotos, pero por encima de todo es una historia de valentía, habilidad y supervivencia. Tras la pérdida de los motores, el vuelo 1549 ya no tenía la capacidad de mantenerse en el aire con las opciones tradicionales de aterrizaje. La situación era tan crítica que el comandante Sully y el copiloto Skiles no podían permitirse ni un segundo de duda. El avión comenzaba a descender rápidamente, y las alternativas de aterrizaje eran prácticamente inexistentes. En ese instante, la única opción viable era aterrizar en el río Hudson, una maniobra que en condiciones normales habría sido impensable. Sin embargo, la experiencia de Sully jugó un papel clave en la decisión de optar por esta ruta arriesgada. Para comprender la magnitud de la decisión que Sully tomó, es necesario entender las características del avión. El Airbus A320 es una aeronave diseñada para vuelos comerciales de corto alcance, con una capacidad de hasta 180 pasajeros, dependiendo de la configuración.
Si bien es un avión robusto y fiable en condiciones normales, sin motores, sus capacidades se veían drásticamente reducidas. A esa altura y sin la propulsión adecuada, el avión ya no podía seguir una trayectoria estable. Sin embargo, Sully sabía que, aunque el escenario era extremadamente difícil, un aterrizaje de emergencia en el agua era su única esperanza. Sully y Skyles trabajaron en perfecta sincronización mientras la aeronave descendía a gran velocidad. Sabían que no podían aterrizar en el aeropuerto cercano debido a la baja altitud y la velocidad del avión. La decisión fue audaz y requería una habilidad técnica que no todos los pilotos poseían. La capacidad de Sully para evaluar la situación y ejecutar una maniobra tan arriesgada fue testimonio de su vasto conocimiento y su destreza en situaciones extremas. En lugar de simplemente seguir la lógica convencional y tratar de regresar al aeropuerto, Sully optó por lo impensable: aterrizar el avión en un río en pleno centro de Nueva York. A medida que el avión se acercaba al río, los pasajeros probablemente no sabían con exactitud qué estaba sucediendo. Algunos pudieron haber notado el cambio en la actitud del avión, mientras otros estaban completamente ajenos a la gravedad de la situación. La tripulación, sin embargo, ya estaba trabajando a toda velocidad para garantizar que el aterrizaje fuera lo más controlado posible. Sully, con su experiencia de décadas de vuelo, mantuvo la calma y ejecutó el aterrizaje de forma increíblemente precisa. En el momento del aterrizaje, la aeronave tocó el agua con una suavidad asombrosa, un aterrizaje controlado en un cuerpo de agua que nunca antes había sido hecho de esta manera. Aunque el avión sufrió daños severos debido al impacto con el agua, el hecho de que ninguna de las 155 personas a bordo resultara gravemente herida fue un milagro en sí mismo. A pesar de las turbulencias y las dificultades inherentes al aterrizaje de un avión de pasajeros en el agua, Sully logró estabilizar la aeronave lo suficiente para evitar una catástrofe. El vuelo 1549, que estaba a punto de convertirse en uno de los accidentes aéreos más trágicos de la historia, terminó siendo una historia de sobrevivencia, gracias a la decisión inesperada de Sully. En ese momento, el comandante no solo salvó las vidas de todos los pasajeros a bordo, sino que también evitó una tragedia mayor en la ciudad de Nueva York. Inmediatamente después de la hazaña, las autoridades comenzaron a coordinar la evacuación de los pasajeros. Los equipos de rescate, que ya estaban en alerta debido a la cercanía del avión con el río, llegaron rápidamente al lugar del incidente. Aunque el avión terminó flotando en el río Hudson, se dieron cuenta de que el aterrizaje no solo había sido exitoso, sino que había superado las expectativas de todos, dejando al mundo entero en asombro. El impacto del aterrizaje y la rapidez con la que los rescatistas llegaron a la escena fueron esenciales para el éxito del rescate. Sin la experiencia de Sully y el trabajo conjunto de la tripulación y los rescatistas, el desenlace podría haber sido completamente diferente. El aterrizaje en el río Hudson no solo fue una maniobra arriesgada, sino también un testimonio de la profesionalidad, el coraje y la pericia de los involucrados. La historia del vuelo 1549 se convirtió en un referente para la aviación moderna. A partir de este evento, se revisaron procedimientos y protocolos de emergencia en muchas aerolíneas y organizaciones de aviación en todo el mundo. Sully no solo fue un héroe, sino también un ejemplo de cómo la formación y la experiencia pueden hacer la diferencia en momentos de crisis. La forma en que abordó la situación y la ejecutó con calma es una lección que ha sido estudiada y admirada por pilotos y expertos en aviación de todo el mundo. Después de que el avión aterrizó de manera controlada en el río Hudson, los pasajeros se encontraban en un estado de shock. La ansiedad, el miedo y la incredulidad se apoderaron de todos a bordo mientras el avión flotaba en las frías aguas del río. A pesar de que la tripulación había logrado evitar un desastre mayor, la situación seguía siendo extremadamente peligrosa. El vuelo 1549 había aterrizado en el agua en pleno centro de Nueva York, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, lo que significaba que la respuesta de emergencia tenía que ser rápida y eficiente para garantizar la seguridad de todos. La evacuación comenzó casi de inmediato. Los botes de rescate, los helicópteros y las embarcaciones de la policía de Nueva York llegaron rápidamente al lugar, rescatando a los pasajeros uno por uno. La rapidez con la que los equipos de rescate se movilizaron fue un factor crucial en el éxito de la operación. Afortunadamente, los equipos de rescate estaban bien entrenados para enfrentar situaciones como estas y sabían exactamente lo que tenían que hacer. Lo más impresionante de este evento fue la forma en que todos los involucrados en la operación mantuvieron la calma. La mayoría de los pasajeros, aunque nerviosos, siguieron las instrucciones de la tripulación y evacuaron de manera ordenada. No hubo pánico generalizado, y esto fue en gran parte gracias a la actitud tranquila y profesional de los miembros de la tripulación, especialmente Sully,
cuyo liderazgo se extendió incluso durante la evacuación. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a investigar rápidamente las causas del incidente. ¿Qué había llevado a la colisión con los gansos? ¿Cómo podía evitarse que un evento como este volviera a ocurrir? Las investigaciones revelaron que los gansos canadienses, al estar en una zona de vuelo muy transitada, representaban un peligro potencial para los aviones que volaban a bajas altitudes. A raíz del incidente, se tomaron medidas adicionales para controlar la presencia de aves en áreas cercanas a aeropuertos y zonas de vuelo, lo que resultó en cambios en los protocolos de seguridad y en la utilización de nuevas tecnologías para detectar y evitar este tipo de colisiones. El hecho de que Sully y su equipo no solo hubieran logrado evitar un desastre inmediato, sino también que todos los pasajeros sobrevivieran al aterrizaje, fue considerado un milagro en muchos círculos. No obstante, esto también dejó en evidencia la importancia de la experiencia y la capacitación continua de los pilotos. La pericia de Sully fue fundamental para que el vuelo 1549 terminara siendo un éxito, a pesar de la adversidad. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y tomar decisiones críticas en una fracción de segundo fue lo que hizo la diferencia. La reacción pública fue abrumadora. A medida que se conocían más detalles del incidente, Sully se convirtió en un héroe nacional. Los medios de comunicación lo aclamaron como el héroe del Hudson por su valentía, habilidad y rapidez en la toma de decisiones. Sin embargo, la humildad de Sully fue lo que lo hizo aún más admirable. En todo momento, insistió en que el éxito de la operación fue el resultado del trabajo en equipo y de la habilidad colectiva de la tripulación y los equipos de rescate, no solo de él. Las reacciones de los pasajeros fueron igualmente sorprendentes. Muchos compartieron sus experiencias a través de los medios de comunicación y las redes sociales, describiendo cómo vivieron esos momentos aterradores. Algunos contaron que, al principio, no comprendieron la gravedad de la situación. A medida que el avión descendía y el capitán tomaba el control de la maniobra, muchos se dieron cuenta de que su vida estaba en peligro. Sin embargo, la mayoría también mencionó cómo la tripulación mantuvo una actitud tranquila y profesional, lo que les dio un poco de consuelo en medio del caos. Los testigos y las personas involucradas en el rescate se unieron para narrar cómo la coordinación entre las autoridades locales y los equipos de rescate fue esencial para asegurar el éxito de la operación. Los botes de rescate llegaron rápidamente, y en cuestión de minutos las personas que estaban a bordo fueron puestas a salvo en las orillas del río Hudson. Aunque las aguas del río Hudson estaban frías, lo que podía haber representado un riesgo adicional para los pasajeros, las operaciones de rescate fueron rápidas y eficientes, evitando que el peligro aumentara. En cuestión de horas, todos los pasajeros habían sido evacuados y estaban siendo transportados a tierra firme. A pesar de la gravedad de la situación, las vidas de los involucrados fueron salvadas y el vuelo 1549 quedó en la historia como un ejemplo de la valentía humana frente a la adversidad. Este incidente también dejó lecciones valiosas para la industria de la aviación. La historia del vuelo 1549 y la maniobra realizada por Sully se convirtió en un caso de estudio en muchas academias de aviación y compañías aéreas. Se analizó no solo la destreza de los pilotos, sino también cómo la preparación, el trabajo en equipo y la calma bajo presión pueden salvar vidas en situaciones extremas. Las autoridades aeronáuticas tomaron medidas para mejorar las prácticas de seguridad, especialmente en lo que respecta a la prevención de colisiones con aves, y se implementaron nuevos sistemas para garantizar que los vuelos pudieran ser desviados en situaciones como esta. Después de que el vuelo 1549 aterrizó exitosamente en el río Hudson, el mundo entero estaba estupefacto por el milagro que había ocurrido. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Las consecuencias de este aterrizaje heroico fueron profundas, tanto para la tripulación como para la industria de la aviación. El comandante Sully Sullenberger y su copiloto Jeffrey Skiles fueron recibidos como héroes. En las semanas y meses posteriores al aterrizaje, ambos hombres recibieron numerosos premios y reconocimientos por su valentía, habilidad y liderazgo. Sully fue invitado a hablar en programas de televisión, conferencias y eventos públicos, donde relató los detalles del incidente y compartió las lecciones aprendidas. Su calma bajo presión se convirtió en un ejemplo de cómo los pilotos y profesionales de la aviación deben prepararse para situaciones extremas. El Congreso de los Estados Unidos le otorgó a Sully una medalla por su valentía, y tanto él como su copiloto recibieron numerosos premios y distinciones de instituciones aeronáuticas y organizaciones internacionales. Sin embargo, Sully siempre fue humilde al aceptar estos premios.
En muchas de sus entrevistas, subrayó que el éxito de la operación fue gracias a la coordinación entre la tripulación, los equipos de rescate y las autoridades locales. Aunque él había tomado la decisión final de aterrizar en el Hudson, insistió en que el resultado fue una hazaña colectiva. La historia de este aterrizaje fue tan asombrosa que incluso inspiró un libro escrito por Sully titulado Highest Duty: My Search for What Really Matters, en el que relata su experiencia, sus pensamientos durante el incidente y las lecciones que aprendió de esta crisis. El libro se convirtió en un bestseller y en 2016 la historia fue llevada al cine bajo el título Sully, dirigido por Clint Eastwood y protagonizado por Tom Hanks. La película retrató fielmente el aterrizaje y las secuelas del evento, dándole al público una visión más cercana de la magnitud del suceso. El impacto del aterrizaje en el río Hudson también fue significativo para la industria de la aviación. Las autoridades aeronáuticas de todo el mundo analizaron el incidente y las decisiones tomadas en tiempo real para evitar que algo similar ocurriera en el futuro. A raíz de este incidente, la Administración Federal de Aviación, FAA, en los Estados Unidos revisó las políticas y procedimientos para situaciones de emergencia y de colisión con aves. La lección más importante fue la necesidad de entrenar a los pilotos para mantener la calma en situaciones extremas y garantizar que se pudieran ejecutar maniobras no convencionales de manera segura. Uno de los principales cambios en la aviación fue el fortalecimiento de las regulaciones sobre la prevención de colisiones con aves, una de las principales causas del incidente. Se implementaron nuevas tecnologías y se mejoraron los sistemas de control de tráfico aéreo para reducir las posibilidades de que los aviones se encuentren con grandes bandadas de aves en su trayectoria. Se desarrollaron también mejores prácticas para alertar a los aviones sobre la presencia de aves en áreas de alto riesgo y para crear barreras que puedan alejar a las aves de las rutas de vuelo. El trabajo en equipo también se destacó como un tema clave en la industria. El hecho de que el avión aterrizara de manera exitosa no fue solo gracias a la destreza de Sully, sino también a la capacitación constante de la tripulación y a la rápida respuesta de los equipos de rescate. Los aeropuertos y las aerolíneas de todo el mundo comenzaron a enfocar más recursos en mejorar la formación de los pilotos en situaciones de emergencia, asegurándose de que pudieran manejar una amplia gama de incidentes, no solo los más comunes, sino también los más inusuales y peligrosos. Además, el vuelo 1549 sirvió como recordatorio de la importancia de los sistemas de comunicación y la colaboración entre los pilotos y el personal de tierra. La rapidez con la que la tripulación pudo tomar decisiones y comunicarse con el control aéreo fue clave para gestionar la crisis de manera efectiva. Como resultado, se introdujeron mejoras en los protocolos de comunicación entre las tripulaciones y las torres de control para garantizar que los pilotos pudieran obtener rápidamente la información que necesitaban para tomar decisiones informadas en tiempo real. Pero quizás lo más importante fue el impacto emocional que el aterrizaje tuvo en el mundo. El vuelo 1549 se convirtió en un símbolo de esperanza, de supervivencia y de cómo la perseverancia humana puede superar los mayores desafíos. Los sobrevivientes del vuelo, muchos de los cuales compartieron sus historias con el público, expresaron su gratitud y admiración por la tripulación, particularmente por el liderazgo y la valentía de Sully. La comunidad global vio en esta historia un ejemplo de cómo la determinación, la experiencia y el trabajo en equipo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El aterrizaje de emergencia del vuelo 1549 en el río Hudson es un evento que, aunque sucedido en una fracción de segundo, dejó un impacto duradero en la historia de la aviación y en la forma en que todos vemos las situaciones de crisis. Aunque todo ocurrió en el corto espacio de tiempo de unos pocos minutos, la habilidad de la tripulación para manejar la emergencia y la respuesta rápida de los equipos de rescate permitieron que este evento, que fácilmente podría haber sido una tragedia, terminara con todos los pasajeros a salvo. Este aterrizaje fue un recordatorio de que incluso en las circunstancias más extremas, el trabajo en equipo, la preparación y la calma bajo presión pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Lecciones de liderazgo. La calma bajo presión. Una de las lecciones más importantes que dejó este aterrizaje fue el poder de la calma bajo presión. El comandante Sully Sullenberger, quien se convirtió en el rostro de este milagro, demostró que en momentos de crisis mantener la cabeza fría es esencial. Si hubiera entrado en pánico o tomado decisiones precipitadas, el resultado podría haber sido muy diferente. El hecho de que Sully tuviera más de 40 años de experiencia como piloto, con un enfoque particular en la seguridad y el manejo de situaciones de emergencia, fue una ventaja invaluable. Su conocimiento y experiencia fueron clave para tomar la decisión correcta en el momento adecuado. La lección aquí es clara. En situaciones de alta presión, la preparación y la experiencia juegan un papel fundamental.
El papel del trabajo en equipo. Otro aspecto crucial que se destacó fue la importancia del trabajo en equipo. El vuelo 1549 no solo sobrevivió gracias a la destreza individual de Sully, sino también por el esfuerzo conjunto de la tripulación, los controladores aéreos, los equipos de rescate y las autoridades locales. La coordinación entre estos grupos fue ejemplar. A lo largo de toda la crisis, los miembros de la tripulación se apoyaron mutuamente y trabajaron de manera conjunta para garantizar la seguridad de los pasajeros. Este evento subraya la importancia de entrenar a los equipos para trabajar en sinergia, más allá de las funciones individuales. El trabajo en equipo es fundamental para manejar con éxito cualquier tipo de emergencia, especialmente una tan inesperada como la que vivieron. El impacto de la tecnología y la innovación. Además de las lecciones humanas de liderazgo y trabajo en equipo, el aterrizaje del vuelo 1549 también resaltó la importancia de la tecnología y cómo la aviación moderna se adapta para prevenir y mitigar situaciones extremas. Desde los sistemas de navegación de los aviones hasta las capacidades de monitoreo de tráfico aéreo, la tecnología juega un papel crucial en la seguridad aérea. Después del incidente, se implementaron nuevas tecnologías para mejorar la prevención de colisiones con aves, como sistemas de radar más avanzados y dispositivos para disuadir a las aves de entrar en las rutas de vuelo. La industria aeronáutica también adoptó tecnologías para mejorar la capacitación de los pilotos y aumentar su capacidad de reacción ante situaciones inesperadas. El legado de la historia. Lo más significativo de este aterrizaje, sin embargo, es el legado humano que dejó. A través de su valentía, liderazgo y capacidad para tomar decisiones difíciles, Sully se convirtió en un modelo de cómo enfrentarse a la adversidad con calma y determinación. La historia del vuelo 1549 ha sido contada y compartida en todo el mundo, no solo como una hazaña aeronáutica, sino como un ejemplo de lo que los seres humanos pueden lograr cuando se enfrentan a lo inesperado. Este incidente, que al principio podría haber parecido una tragedia, terminó siendo un testimonio de la capacidad de la humanidad para superarse y un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza y la supervivencia son posibles. Este legado no solo ha impactado a los pasajeros que fueron parte del vuelo, sino también a las futuras generaciones de pilotos, rescatistas y a la industria de la aviación en general. Las historias de aquellos que sobrevivieron, junto con las lecciones aprendidas, continúan siendo enseñadas en academias de aviación y en cursos de capacitación de emergencia. El vuelo 1549 ha sido un símbolo de lo que puede lograrse cuando los seres humanos trabajan juntos en momentos de crisis, y su historia sigue inspirando a las personas en todo el mundo. Conclusión. El vuelo 1549, un milagro de supervivencia. Al mirar atrás, podemos ver que el aterrizaje del vuelo 1549 en el río Hudson fue un verdadero milagro de supervivencia. Fue un testimonio del poder de la preparación, la experiencia y la rápida respuesta de las autoridades y equipos de rescate. Más allá de ser solo un incidente en la aviación, el vuelo 1549 ha dejado un legado de esperanza, de resiliencia humana y de cómo la perseverancia ante la adversidad puede llevarnos a superar incluso los obstáculos más grandes. La historia del vuelo 1549 nos recuerda que incluso en momentos de desesperación, cuando todo parece perdido, siempre hay una posibilidad de salir adelante. Y, en muchos casos, esa posibilidad depende de las decisiones que tomamos en esos momentos críticos. Es una historia que no solo celebra la supervivencia, sino también la capacidad humana de hacer frente a lo impensable y, con la ayuda de la experiencia y el trabajo en equipo, transformar una situación catastrófica en un ejemplo de esperanza y fortaleza.